Muy bien. Yo hace unos minutos atrás, ¿cierto?, entregaba el aviso de que el domingo 16 no vamos a tener culto porque en Chile se va a vivir un proceso de elecciones presidenciales, ¿cierto?, y también de diputados. Por lo tanto, tenemos que ejercer nuestro derecho a voto, tenemos que también, dentro de todo, nuestra responsabilidad, no solamente como ciudadanos del reino de Cristo, también tenemos una responsabilidad civil. Recuerde usted cuando a Jesús lo quisieron confrontar, ¿cierto?, colocándole una moneda que tenía, ¿cierto?, por ambas caras, por un lado la impresión de César, ¿cierto?, y quisieron pillarlo, y Jesús dijo, a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De alguna u otra forma, lo que Jesús quiso enseñar allí es que debemos responder de una manera responsable a los eventos civiles. En ese momento, ¿cierto?, el Imperio Romano era el que ejercía el poder. Y la Iglesia, y también a lo que corresponde a Dios. Por lo tanto, el mensaje de hoy día, y he querido hacer un paréntesis, ¿cierto?, en los mensajes que durante los últimos meses he venido trayendo acerca de la persona de Cristo. Recordarán ustedes que hemos hablado de los evangelios, en donde hemos centrado nuestro mensaje y nuestra reflexión y nuestras predicaciones en la persona de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Pero yo quiero en esta hora de la tarde poner un punto de vista bíblico en relación a la Iglesia, con lo que se conoce hoy día como la política o este proceso que Chile va a vivir en una semana más, ¿ya? Y eso porque de alguna u otra forma no vivimos aislados de la sociedad. Recuerde que Jesús dijo que estábamos en el mundo, pero no éramos del mundo. Por lo tanto, usted y yo tenemos una influencia que va más allá de un color político, de un gobierno de turno. La Iglesia del Señor, y partimos de esa primicia, no se adhiere a ningún partido político, a ninguna confesión de algún candidato o de algún sector determinado. La Iglesia en ese sentido es apolítica, y dentro de nuestra reforma de los estatutos hay un artículo que menciona que justamente la Iglesia universal de esta misión no se adhiere a ningún partido político. Pero eso significa que usted y yo a lo menos debiéramos tener alguna opinión, o por lo menos que el ejercicio que vamos a hacer el domingo 16 de noviembre lo hagamos de manera responsable y también de manera informada. Yo acá no vengo a hablar de política porque yo soy pastor y no soy político. Ya no soy un cientista, no manejo el tema, yo manejo la Biblia y eso es lo que Dios me ha dado. Pero también creo que como creyentes debemos tener por lo menos una opinión, una visión bíblica en relación a este tema de los gobiernos de turno. Por eso que elegí estos dos pasajes. El pasaje de Romano, que justamente escribe Pablo a una iglesia en Roma, ¿verdad? A la iglesia que él siempre quiso llegar, a la ciudad grande, ¿verdad? Y también le escribe a un joven Timoteo, ¿cierto?, que vivió un periodo de pastorado en una iglesia en Éfeso. Si usted y yo tenemos una posición, ¿cierto?, y la idea es que y este pastor no le va a decir por quién tiene que votar. Aquí ejercemos libre conciencia. Pero por lo menos tengo la responsabilidad de indicar algunas indicaciones, valga la redundancia, algunas acciones de cómo la Iglesia debe por lo menos mantener una posición bíblica acerca de los eventos terrenales que van sucediendo. Porque Jesús nos recuerda en el Evangelio de según San Juan, capítulo 17, yo les he dado tu palabra, estoy leyendo el versículo 14, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, dijo Jesús, como yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Lo que nos ha dado este mundo o este sistema que la Biblia habla como mundo, ¿cierto?, como el sistema humano de pensamiento en el cual vivimos, y muchas veces usted y yo somos influenciados por los distintos medios que hoy día tenemos enfrente. La Iglesia es una entidad separada del mundo, en el sentido de que no nos regimos por las leyes terrenales. Por supuesto que las respetamos, y por eso que dice Pablo que debemos someternos a las autoridades terrenales. Pero nuestro gobierno es un gobierno superior. Nosotros no le rendimos pleitesía a ningún gobierno de turno. La pleitesía, la honra, el honor, la gloria y la exaltación y la alabanza es para Cristo.
Por lo tanto, lo que va a suceder el domingo 16, ¿quién gane? Que gane un gobierno de derecha, que gane un gobierno de izquierda, que gane un gobierno de centro, que gane un gobierno de extrema derecha, un gobierno de extrema izquierda, a la Iglesia le debe dar un poco lo mismo porque nuestro gobierno es superior. Pero eso significa que usted y yo también tenemos una responsabilidad en el sentido de que lo que usted y yo vamos a ejercer ese día no va a cambiar los planes de Dios. No cambia los planes de Dios. Dios sigue siendo un Dios que va más allá de lo que sucede aquí en la tierra. Él establece su voluntad, coloca reyes, saca reyes, dice el libro de Daniel. En la mañana podíamos estudiar en la escuela bíblica con algunos hermanos lo importante cómo Dios utiliza a los reyes terrenales para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Porque fuera de Dios no hay nada que se le compare. Entendemos por el versículo leído de Juan que si estamos por el mundo es por voluntad de Dios y nunca ha sido el plan y voluntad de Dios que usted y yo nos aislemos de la sociedad o que vivamos en una especie de burbuja. Dios ha permitido que usted y yo nazcamos en este país llamado Chile, que por lo demás es un país precioso. Chile, que nazcamos, que nos desarrollemos, y que también, por supuesto, hagamos esto en nuestras vidas, que estudiemos, trabajamos, nos desarrollamos en cada una de las distintas áreas del mundo. Pero todas esas cosas, cuando las enfrentamos sin el Señor, entonces no tienen ninguna validez. O cuando nuestra esperanza está puesta en un tal gobierno o en otro, entonces porque hemos perdido el foco de lo que realmente queremos como iglesia. Los gobiernos terrenales han sido puestos por Dios, dice la palabra, dice la Escritura, y por Él, ¿cierto? Dios también ejerce de alguna u otra manera la voluntad para las naciones. El problema es que esto ha traído grandes consecuencias a nivel mundial. Y la iglesia tampoco ha estado ajeno a esto. Algunas iglesias protestantes en algunos otros países han apoyado algunas guerras. Y yo creo que eso es un tema que no nos compete, menos un tema de guerra. Porque la guerra usted sabe todo lo que provoca. Provoca dolor y provoca sufrimiento. El cristiano también tiene un rol importante desde un punto de vista social, desde un punto de vista familiar y por sobre todas las cosas desde un punto de vista espiritual. Recuerde usted que Jesús dijo que sus discípulos debiéramos ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Iglesia, tenemos una influencia. Y muy bien lo decía nuestro hermano Jorge, no nos podemos quedar acá, no nos podemos quedar guardados en la estructura, tenemos que anunciar el mensaje de salvación de distintas maneras, de distintas formas. Usted y yo tenemos una responsabilidad, una influencia, y dice Jesús que si la sal no cumple su objetivo, entonces será pisada, será hollada. Y eso es terrible. Debemos influenciar en medio de una sociedad. Pero ¿de qué manera lo debemos de hacer? ¿Acaso la iglesia ha sido llamada a denunciar una injusticia social, la falta de seguridad que hoy día vive Chile, por ejemplo, un crecimiento de la delincuencia, una inequidad para quizás los ancianos con algunas pensiones que con los últimos años han ido subiendo? Y la vida hoy día está cara, ¿cierto? Como la educación, la luz, el agua y el transporte público. ¿Acaso la iglesia ha sido llamada a denunciar esas acciones? Y la palabra es un no. La palabra es un no. La iglesia del Señor está llamada a predicar el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque Dios transforma los corazones, Dios transforma las vidas de las personas a través del mensaje de la salvación. Recuerde, y lo hemos dicho otras veces, el Espíritu Santo es el que convence al pecador. La Biblia en ningún caso nos sugiere, ni menos nos ordena, a que tengamos que ser la voz de las demandas sociales, menos que debemos abanderarnos con uno o con otro candidato. Hoy día algunos se espantan o se asustan cuando ven que una iglesia apoya a un candidato, pero la iglesia no debe inmiscuirse en esos temas. La iglesia ha sido llamada con otro propósito, a predicar y anunciar el mensaje de salvación. El objetivo de la iglesia no se encuentra en el activismo político, ni en la esperanza de uno u otro candidato. En ninguna parte de la Escritura, hermanos, se nos ordena a invertir nuestra energía, nuestro tiempo o nuestro dinero siquiera en los asuntos del gobierno. Nuestra misión como iglesia radica no en cambiar a la nación a través de reformas políticas y sociales, sino que por medio de la predicación
del Evangelio. Por medio de la locura de la predicación, como dice el apóstol Pablo, entonces la responsabilidad de nosotros es propagar el Evangelio de Cristo y predicar en contra del pecado que hoy día está en medio de la sociedad. Porque solo cuando los corazones y las vidas de cada persona, de cualquier país, son cambiados por Cristo, entonces recién ese país, recién esa cultura comienza a transformarse. Comienza a cambiar, a vivir una nueva vida que llega por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y damos gracias al Señor que el cristianismo por años ha tenido una influencia importante, no solamente en Chile, sino que en el mundo entero. Y lo que yo quiero poner en esta hora, de acuerdo a lo que acabo de introducir, es que usted y yo debemos tener por lo menos una posición correcta y bíblica acerca de la política, de los gobiernos de turno y de las demandas sociales. Entonces, ¿cuál es nuestra posición, querida iglesia? De acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor. No lo que yo pienso, no lo que yo creo, porque finalmente es la Biblia la que nos rige, la que es nuestro marco de vida. Y Pablo, quien escribe la epístola de los Romanos y que también escribe la epístola a un joven Timoteo, por lo menos nos da dos consejos de cómo debiera funcionar la iglesia con estos temas. Capítulo 13 del libro Romanos, versículo 1 al 4. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera todos los reyes, todas las personas y todos los gobiernos, de alguna u otra forma, Dios sabe quiénes gobiernan las naciones y los países. Porque Dios es un Dios que conoce todas las cosas. A Dios no los vamos a sorprender. A Dios no los vamos a tratar de pillar en algo. Dios conoce el futuro y conoce la vida de cada persona que vive aquí en esta sociedad. Fíjese que la palabra someterse no significa que debemos adorar, que debemos venerar, que debemos seguir, sino que el sometimiento tiene que ver con un término militar usado para describir una cadena de mando. Pablo dice en la epístola de los Efesios, en el capítulo 5, versículo 21, que la iglesia también ha sido llamada a someterse los unos con los otros. Y nos debemos someter los unos con los otros, ¿en qué? En el temor de Dios. Y la palabra que utiliza el apóstol Pablo allí, en Efesios y en Romanos, es la misma. Por lo tanto, el sometimiento que debiéramos hacer y que hoy día pareciera ser una palabra que no debía ser para nuestro tiempo porque nos asusta, nos da miedo, cómo todavía nos sometemos en este tiempo, lo que está diciendo allí el apóstol Pablo es que debemos respetarnos entre los unos y los otros. Amor, y esa sumisión y ese respeto no está sujeto al miedo o a la intimidación, sino que debe ser un respeto, debe ser una sumisión que se da en un marco de amor y obediencia a los demás. Porque a veces somos buenos para solamente obedecer a Dios, pero ¿qué de las autoridades de las iglesias? A veces no hay obediencia en medio de la iglesia, o nos cuesta por lo menos ejercer obediencia. Y cuando Pablo nos dice que debemos someternos al primero entre nosotros y después las autoridades superiores, entonces nos está diciendo que debemos ser evangélicos y debemos ser una iglesia obediente entre nosotros mismos, amarnos y no por miedo ni mucho menos. La realidad es que la historia universal y también bíblica ha demostrado que los gobiernos terrenales han fallado. Lo estudiábamos con nuestros hermanos en la escuela bíblica. Quizás el principal apogeo que tuvo el pueblo de Israel fue cuando David estuvo al frente del pueblo. Y ahí vivió un tiempo de prosperidad, ¿verdad? Israel. Pero luego el pueblo se dividió y vivieron en un caos terrible. Dios tuvo que llevarlo cautivo. Por un lado llevó 2 tribus, ¿cierto?, a Babilonia y llevó otras 10 a Asiria. Y tomada por los asirios. Lo hemos estudiado, hemos visto lo peligroso y lo fuerte que es cuando se desobedece a Dios. Con Dios no se juega. Y los gobiernos terrenales muchas veces tienen que entender que ellos han sido puestos por Dios para llevar a cabo también sus propósitos. Cuando Pablo le escribe a los romanos, en el fondo lo que le está diciendo que ellos no están obligados a adorar a César, a la autoridad máxima de Roma, pero sí debían respetarlo. Hermano, note el contexto, note la situación. El apóstol Pablo le está diciendo a los romanos que deben someterse a las autoridades
cuando los mismos gobernantes romanos estaban matando a los creyentes, a los cristianos. Quizás el mensaje de Pablo pudo haber sido un mensaje subversivo. Vayan en contra, libértense, hagan una revuelta. Pero Pablo dice, sométanse, más allá del sufrimiento, más allá del dolor, de las injusticias que usted y yo vivimos. ¿Y sabe por qué Pablo dice eso? Y ese es el principio que yo quiero establecer en primer lugar en esta predicación. Porque su vida y mi vida no depende de quién salga presidente. Porque nuestra vida terrenal no se termina aquí, en este lugar. Nuestra vida espiritual y nuestra vida se termina con Cristo arriba en los cielos. Y vamos para un lugar mejor. Y allá es donde nos quiere llevar el Señor. Nuestra vida espiritual no termina con la muerte, querida iglesia. Por lo tanto, no debemos depender o que nuestra situación va a mejorar si sale este de acá, si sale este de allá. Quien quiera que salga el día 16, que probablemente haya una segunda vuelta y haya que volver a votar en diciembre, Dios rige todos esos planes y esos propósitos aquí y Él gobierna desde el cielo, querida iglesia. No vemos diciéndole a Pablo, de Pablo a los romanos, que se vuelvan personas que vayan en contra del sistema. Pablo entiende que por sobre todas las cosas, si nos sometemos a esas autoridades, entonces hacemos el bien para todos. La iglesia debe asumir sus responsabilidades, porque ¿sabe qué, querido hermano? Usted y yo confiamos en una justicia mayor, en una justicia que llega con Cristo. Y ¿sabe qué? Le tengo una noticia mejor que seguramente usted sabe, y si no sabe se la recuerdo. Usted y yo vamos a juzgar al mundo. Cuando Cristo venga en gloria y nos venga a buscar, dice el libro de Apocalipsis, que la iglesia va a juzgar junto con Cristo al mundo. Qué tremenda noticia es esa. Por lo tanto, pase lo que pase, los eventos aquí en la tierra no supervisan y no superditan nuestra vida espiritual, porque usted y yo estamos llamados a un reino superior. Pero debemos por lo menos someternos a las autoridades humanas mientras vivamos en este país llamado Chile. Pablo nos dice que la única razón por la que no debemos someternos, es si nos prohibieran predicar abiertamente el mensaje de salvación. Y si el gobierno de turno hace leyes que van en contra de la moralidad, entonces descrita en su palabra. En ese sentido ya no nos sometemos y hacemos igual como Daniel y sus amigos, quienes no se postraron ante la estatua. Porque nosotros no nos postramos ante ningún gobierno de turno, porque no adoramos a nadie, a ninguna figura, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Nuestra adoración es exclusiva para Dios. Por lo tanto, querida iglesia, debemos aprender a someternos mientras estemos aquí en la tierra y mientras Cristo no nos venga a buscar todavía, pero siempre entendiendo que la adoración es exclusiva para Dios. Y eso como el primer punto. Y en el segundo punto, y el segundo consejo que nos entrega la palabra del Señor, es algo que esta iglesia viene haciendo por años, y qué bueno que siga orando por el país, por los que nos gobiernan, por los que están en eminencia. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿cierto? Háganse rogativas, háganse oraciones, peticiones y acciones de gracia por los reyes y por los que están en eminencia. La iglesia tiene esa responsabilidad de seguir orando por los que están en eminencia, por los que nos gobiernan hoy día. Debemos orar, hermanos, y seguir clamando más allá de las situaciones que pasen. A veces decimos no nos sometemos a este o tal gobierno porque no me representa. No soy de su partido, no es el que yo quería, este no lo ha hecho bien, etcétera. Pero más allá de todo eso debemos ser convocados, invitados a seguir orando por los gobiernos de turno. ¿Sabe por qué? Porque es la responsabilidad de la iglesia que por Dios ha sido dada. Es como la responsabilidad que tenemos de predicar el mensaje de salvación, ir por todo el mundo a predicar, ¿cierto? El mensaje de salvación es un mandato, es un mandamiento. Aquí también la frase de orar, de hacer rogativa, también es un imperativo. No es por si ustedes quieren. Pablo dice, oren por su gobierno de turno, por los que están en eminencia. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera lo que usted y yo hacemos es demostrar un sentido de compasión, por un lado, por quienes nos gobiernan, pero también pedimos para que ellos se arrepientan y vuelvan su corazón al Señor. Hay muchos gobiernos que hoy día son ateos, que son agnósticos, pero yo creo que Dios tiene todo el poder para transformar vidas,
para transformar corazones. Es el Espíritu Santo el que convence al hombre, es el Espíritu Santo el que convence a la mujer de pecado, de justicia y de juicio. Necesitan arrepentirse también los que hoy día nos gobiernan, los senadores, los diputados, los que legislan, los jueces, todos necesitan conocer del Señor. Y usted y yo somos los responsables de esa situación. Debemos orar para que Dios guíe sus vidas a las tomas correctas de las decisiones, considerando a Dios y también a las Escrituras, como parte también de su agenda moralista o de su agenda moral. Hermanos, recuerde usted que los gobiernos de turno son temporales. Aquí en Chile cada 4 años tenemos que ir a votar, antes era cada 6. Son temporales. Pero ¿sabe qué? Usted y yo vamos a ser eternos. Usted y yo vamos a ser eternos. Dios ha puesto su imagen en nosotros y esa imagen un día nos va a hacer llevarnos a un lugar precioso llamado cielo y vida eterna. Y necesitamos orar por ello para que Dios siga guiando su corazón y de alguna u otra forma también consideran a la iglesia. Y qué bueno que hace ya un par de años, hoy día tenemos un día que nos representa. Y la iglesia evangélica ha ido influenciando de forma positiva en los gobiernos de turno. Ya lo decía el hermano Jorge, comedores que se han abierto para los menesterosos, para los pobres. La iglesia siempre ha estado ahí y esa es nuestra responsabilidad. Desde nuestra vereda nosotros seguimos trabajando, pero sin inmiscuirnos en los asuntos políticos. Debemos desde nuestra vereda, desde nuestra posición, desde nuestros propósitos, la iglesia sigue trabajando acerca de nuestra responsabilidad. Tenemos esas dos responsabilidades. Por un lado, someternos. No importa quién gane en diciembre, nuestro reino es superior. Tenemos un reino superior. Yo no voy a influenciar en su voto, yo sé por quién voy a votar y no se lo voy a decir porque el voto es secreto. Pero por lo menos consideremos ciertos elementos que también como hijos del Señor nos acercan a una agenda moralista. Revise, escucha a sus candidatos, vote informado, vote responsablemente, pero entendiendo que quien gane o quien pierda, nosotros tenemos un reino superior. Jesús dijo que su reino no es de este mundo, pero resulta que todavía estamos en este mundo. Por lo tanto, debemos aprender a relacionarnos, entendiendo que nuestro rey es un rey superior, es un rey que gobierna desde el cielo. Y damos gracias al Señor porque todavía la iglesia aquí en Chile puede reunirse a predicar el Evangelio de manera libre. La iglesia ha sido llamada, aparte de predicar la palabra de Dios a toda la humanidad, también ha sido a ser llamada a la conciencia moral. Y lo dije delante, usted y yo somos la sal de la tierra, la luz del mundo, somos las influencias, hermanos. Tenemos una hermosa responsabilidad para aquellos que no conocen de Cristo. Y yo siempre lo he dicho, Dios a veces pone personas para que le hablemos del Señor, para que le hablemos de Él. No desaprovechemos esa oportunidad, más allá de que pase el fin de semana de las votaciones. Nosotros como iglesia creemos que la solución viene de parte de Dios, que no viene de parte de los gobiernos terrenales. Nos sujetamos y obedecemos, oramos por las autoridades terrenales, porque Dios es quien pone y saca reyes, de acuerdo a lo que dice Daniel, capítulo 12, versículo 1. Él cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Esto significa que es Dios que tiene el control absoluto de todo, hermano. No hay nada que suceda en la tierra, no hay nada que suceda en Chile en lo que Dios tenga injerencia. Dios sabe todas las cosas, conoce todos los tiempos, conoce los momentos, conoce las instancias, pero Él nunca ejerce su total soberanía en las cosas y deja que los hombres muchas veces hagan las cosas y lamentablemente los seres humanos nos equivocamos. Creemos que más allá, y con esto ya voy terminando, de quien gane estas elecciones, sea un gobierno de izquierda, sea un gobierno de derecha, vuelvo a repetir, de centro. Creemos como iglesia que más allá de que gane estas elecciones, nuestra meta y nuestro fin no es esta tierra. Hermano, váyase con esto. Nosotros vamos para el cielo. Para allá vamos. Y Jesús dijo que Él fue a preparar lugar, porque en la casa de su Padre hay muchas moradas. Por lo tanto, nuestra esperanza radica allá en los cielos,
allá tenemos que llegar y allá nos preocupamos porque Dios ha preparado un lugar para usted y para mí. Nuestra esperanza no radica en los gobiernos de turno, en los gobiernos terrenales. Nuestra esperanza está puesta en Jesús, nuestro Rey superior. El Rey de Reyes sigue gobernando desde los cielos. Y a ese reinado usted y yo sí o sí pertenecemos. Y yo soy el primero que si tuviera que firmar por un partido político sería por el partido de Cristo. Pero Cristo no tiene partido, porque yo quiero estar con Él. Y yo quiero que Él me lleve al cielo. Porque allá va a ser un lugar precioso. Allá no habrá más llanto, no habrá más tribulación. Iglesia, quien gobierne, quien salga, en la tierra vamos a seguir viviendo injusticia. Vamos a seguir viviendo temas de seguridad importantes que a lo mejor algunos prometen unas cosas y otros otras. Pero mientras no venga Cristo, debemos seguir cumpliendo nuestro propósito. Someternos a las autoridades terrenales y también orando por los que están en eminencia. Cuando vayamos a votar el día 16, hágalo a conciencia. Hágalo a conciencia, que después Dios seguramente nos va a juzgar en el día del juicio. Oremos para que Dios, ¿cierto?, ponga también de Él en esta su palabra. Pasemos a orar.